están? Bienvenidos a un nuevo video. Lo que pueden ver aquí ustedes son las instrucciones del USS Enterprise de AMT. Mi primer modelo del Enterprise de aproximadamente 1982 o 1983. Y sí, aún lo conservo. Pero no es lo único que conservo. Este es mi modelo. Este modelo me lo regalaron allá por 1982, más o menos cuando yo tenía 12, 13 años. Y duró mucho tiempo conmigo. Vivió grandes batallas. Fue gris, fue blanco, fue plateado, fue de muchos colores, porque pues no había referencias. Lo único que había era la serie de televisión, una caricatura en la cual el modelo se veía plateado, y pues no había mucha referencia. La serie de televisión la veía en una televisión a blanco y negro, por lo tanto para mí el modelo era gris. Al no tener gris, opté por blanco. Se veía más bien blanco. Y no cualquier blanco, blanco refrigerador. Este modelo sobrevivió a muchas batallas hasta el día en que conoció a mi esposa. Así es. Este modelo sufrió la ira del trapo mágico de mi esposa. Y hace aproximadamente 25 años perdió la batalla. Pero no hay por qué llorar. Hace aproximadamente unos 10 años, antes de que saliera el modelo de Polar Lights, tuve a bien comprar dos modelos. Este y este, porque mi idea era volver a hacerlos. ¿Pero por qué compré dos? Bueno, porque son de distintos años. Yo esperaba que tuvieran mejores acabados. Este, por ejemplo, marca que es de... ¿dónde estás? Ay, Dios, aquí había la fecha de producción. Sí. 1989. Este otro, con la caja, con el diseño original, por increíble que parezca, es más nueva. Esta es de 1983. No, es más viejo todavía. Posiblemente este modelo sea como el que tengo. No tengo las tapas interiores, pero sí tengo el modelo completo, con su manual, y sobre todo con sus calcamonías originales. Lo mismo de este otro. Modelo completo, con su manual y sus calcas originales. No sé si... No indican las calcomanías cuando fueron hechas, pero pues son de 1983 y 1989. Viejísimos. Y pues no, mi apreciación fue incorrecta. Es el mismo modelo, simplemente fabricado con años de diferencia. Y es lo que voy a construir. Dos modelos del Enterprise de 18 pulgadas de 1983 y 1989. Estos modelos, no me pregunten por qué, salieron muy mal diseñados desde el inicio. Ok, ¿qué tienen de malo estos modelos? Vamos a ver. Vamos a sacar todas las piezas. Empecemos por los buzzards. No son transparentes. ¿Cómo esperan que podamos iluminarlos? Voy a tener que fabricarlos en resina transparente para poder iluminarlos. Estos enfriadores no son como se ven aquí, o sea, no tienen este rebaje. No sé si alcanza a verse, no tiene este rebaje. Son un poco más anchos y además son cuadrados, no son piramidales como se ven aquí.
Los 4 tienen ese problema, los 4. Otro problema es, estas piezas no son así. No son así, van pegadas a la cúpula del Bussard y son como costillas. Y estas encajan así y lo envuelven, lo cual no es correcto. Entonces voy a tener que hacer estas piezas también. ¿Qué más problemas tiene este modelo? Bueno, el housing de la antena, del deflector, está plana, no va plana. Las costillas interiores sobresalen del resto del cuerpo. Entonces voy a tener que construir nuevas costillas circulares que salgan de acuerdo a cómo va este deflector. La antena, pues ni se diga, aquí es un simple conito. No tiene la estructura interna ni el tamaño. La antena también se va a tener que hacer. Veamos a los problemas más graves. Las ventanas del modelo no están en la posición correcta. Simplemente dibujaron ventanas, ahí donde ellos creían. Estas dos de acá arriba no van ahí. En fin, ninguna ventana está en el lugar correcto. Entonces, creo que están demasiado grandes. Entonces vamos a tener que hacer ventanas nuevas en todos lados. Los impulsores también están muy pequeñas, las ventanas donde supuestamente están los impulsores. Va a haber que crecer esto. Pero vamos a los problemas reales. El puente. El puente no es ovalado, no es así gordito. El puente realmente es como una gota. Este que ustedes pueden ver aquí fue una aproximación que hice en mi impresora 3D para quitar este y reemplazarlo. Esta apenas es una prueba. Sin embargo, esta es la forma que debería de tener el puente. Como gota, no gordito. Y desvanecido, no todo del mismo ancho. Otro problema es que tiene dibujadas las líneas. Estas líneas no son... Bueno, aquí están salidas. La verdad es que deberían ser surcos, no protuberancias, y no debería de tenerlas. Estas líneas están dibujadas con lápiz. Hay que borrarlas por completo. Quitar este puente, como en el caso de mi modelo anterior, y poner el puente correcto, en la posición correcta. ¿Qué más problemas tiene este modelo? Como si fuera poco, no sé a quién se le ocurrió que lleva estos 3 agujeros. Estos 3 agujeros se tienen que cerrar. Se tienen que volver a abrir las ventanas que está aquí y no tienen las costillas que van aquí, que supuestamente son las patas de aterrizaje, ni todas las demás marcas que trae alrededor de la parte inferior. Obvio es, no trae ninguna ventana marcada, excepto las 3 delanteras, que no sé si se alcanzan a ver. Estas 3 delanteras que están muy separadas y no están del tamaño correcto. Entonces va a ser mucho trabajo poder dejar este plato como va. Es un modelo muy bonito, de muy buen tamaño. Lo voy a hacer más por cariño que por ganas de hacerlo, porque la verdad preferiría hacer el nuevo de Polar Lights, que es muy grande. Pero este modelo, como es idéntico al que tuve de niño, lo vamos a hacer. Otra cosa que voy a tener que hacer, pues, sin lugar a dudas, son sus calcamonías. Estas calcamonías muy sencillas, pues sí, trae todos los modelos que supuestamente son tipo constelación, pero no están bien, no están correctas, no son del color correcto, no son naranja y estas vienen de color naranja. Y trae muy poco detalle, no te permite poner todas las variedades de calcomanías diferentes, todos los detalles que lleva este modelo. Así que voy a utilizar las calcomanías que utilicé para el cutaway. Simplemente las voy a reducir de tamaño al tamaño correcto de este y usar ese mismo esquema para construir este modelo. Estos modelos van a ser 2.
¿Qué otros problemas tiene? Bueno, el hangar no es así. Voy a ver cómo lo hago, cómo lo consigo. Y otro problema es que no tiene el domo de la parte trasera, el que va aquí. Voy a ver cómo lo hago y cómo lo agrego aquí. Voy a tener que reforzar las columnas de los motores de los generadores Warp porque quedan muy endebles. Con el paso del tiempo tienden a romperse. Voy a ver si consigo tiras de aluminio que pasen de un lado a otro, una especie de V que salga de un lado y de otro, que refuercen estas partes de aquí. Obvio va a ir completamente iluminado y motorizado. ¿Motorizado? Sí, claro. Voy a poner dos pequeños motores a que giren los ventiladores de la licuadora que van aquí adentro y claro, sus respectivas luces. Utilizando circuitos míos, no comprados. La verdad es que a mí no me gusta comprar nada. Primero porque es muy caro aquí para México y segundo porque me gusta más así, a mí hacer las cosas. La verdad es parte del reto, tú hacer las correcciones del modelo. Así que bueno, tengo dos de lo mismo, todos los dos con los mismos problemas, así que pues comencemos. Hace años recuerdo haber bajado unos planos de internet de Alan Sinclair en el 2002, o los debo haber bajado aproximadamente esa misma fecha, donde viene todas las especificaciones del modelo. Todo absolutamente. Desde la posición correcta de las ventanas hasta ángulos y demás. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hice? Pues muy sencillo. Lo imprimí en la escala del modelo para tener referencias concretas y exactas de todas las medidas y posiciones. Y basándome en la forma real del puente, poder construir un puente como es correcto, o poder diseñar un puente como es correcto. Este plano me dio la capacidad de tener la medida exacta y forma del puente, las calcomanías y los diferentes tipos de antenas de sensor, así como las piezas de los intercoolers de las nacelas. Y con esto, pues, construirlo lo más cercano posible al modelo original. Con esas medidas me di la tarea de diseñar y construir en mi impresora 3D un puente. Y pues estuve haciendo pruebas. Hasta sacar el puente correcto, con la altura correcta, con el tamaño correcto. Y que además la impresora quisiera hacerlo sin ningún contratiempo. Así fue hasta que llegué a este puente. Este puente tiene las medidas correctas, la altura correcta y encaja perfectamente en donde debe de ir. Obvio falta el domo, pero el domo es transparente, no va así. Ahora, tampoco voy a utilizar este puente impreso. Este es mi máster para hacer un molde y después hacerlo en resina. Traté de hacer una versión con las ventanas incorporadas, pero la verdad es que salen demasiado grandes. Entonces, mejor se las recorto a la resina cuando saque el modelo. También estuve trabajando en los stencil para marcar las ventanas en donde los lleva en todo el modelo. Estas son una calcomanía para verificar que estén puestas en el lugar correcto. Las voy a recortar, las voy a pegar y solamente van a servir para ver que estén en la posición correcta y que sean del tamaño correcto. Después de esto estoy pensando en mandarlas a imprimir, o mejor dicho, recortar
y utilizarlas como stencil para marcarlas con alguna especie de punzón, alguna aguja donde van las ventanas correctas y poder recortarlas en el modelo. También estoy pensando si hago el stencil en acero, aunque me va a costar mucho y van a hacer muchas pruebas para que queden del tamaño correcto. Pero pues empezaré utilizando esta para verificar que estén del tamaño correcto y después mandarlas recortar y pegarlas para ver si puedo hacerlo recortando así directamente. Muy bien, esta fue la parte 1 de una serie de videos donde voy a construir dos versiones del USS Enterprise, versión de 1983 y 89 en 18 pulgadas de AMD. Gracias y nos vemos pronto cuando haya más avance. Hasta luego.